We cannot change the past, but we can start today to make a better tomorrow. La globalización, la liberación del comercio y los organismos internacionales de la economía nacional. En los últimos decenios, la globalización ha transformado profundamente la economía mundial. Este fenómeno ha llevado a una creciente interconexión entre los países, generando un intercambio intensivo de bienes, servicios, capitales y tecnología. La globalización es un proceso complejo que afecta no solo a las economías nacionales, sino también a las culturas, las estructuras políticas y los sistemas sociales. En este contexto, la liberación del comercio y la participación de organismos internacionales han jugado un papel clave en la reconfiguración de las economías de los países, como en este caso, México. Primero, es necesario entender el concepto de globalización. Se trata de un proceso multidimensional que involucra ámbitos económicos, sociales, tecnológicos y culturales. Este proceso ha estado marcado por una mayor comunicación, conexión de interdependencia entre las naciones del mundo. La globalización ha llegado a una integración de mercados, lo que implica a un aumento significativo en el flujo de bienes y servicios, así como una circulación más libre de capitales y personas. Según la Organización Mundial del Comercio, el comercio mundial creció a un ritmo promedio de 5.3% anual entre 1990 y 2019, lo que muestra la expansión y profundización de los intercambios comerciales. Teníamos un Estado social mexicano que era responsable de dirigir la economía, de ver por el empleo, de cuidar la inflación y tenía una serie de instituciones. Así que el primer gran cambio de la globalización respecto a México fue la transformación del Estado social mexicano a un Estado que algunos llaman neoliberal o un Estado globalizado. El Informe de Inversión Global 2020 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo estimó que los flujos de IED alcanzaron 1.5 billones de dólares en 2019. Lo que indica la creciente movilidad de capitales a nivel mundial. Por medio de varios mecanismos que comenzaron por la elevación de las tasas de interés de una deuda externa que había sido adquirida por el gobierno mexicano un par de años antes, cuyas ventajas se decía eran fundamentalmente que era una deuda de bajo costo. La globalización en México, el caso del neoliberalismo. A nivel nacional, México se ha visto profundamente afectado por la globalización, especialmente desde el sexenio del presidente Miguel de la Madrid. Durante este periodo, México comenzó a adoptar un modelo económico neoliberal, basado en la apertura de mercados, la reducción de barreras arancelariales y en la privatización de empresas estatales. Uno de los pasos más importantes fue la apertura comercial de México, que implicó integrarse a acuerdos internacionales de comercio y una mayor inversión de sectores clave, como la manufactura y la exportación. Durante el gobierno de la Madrid, México firmó un acuerdo con el FMI para acceder a préstamos internacionales, lo que obligó al país a implementar una serie de reformas económicas. Entre 1982 y el 1988, el PIB México creció a un ritmo de 4.2% anual en promedio, a pesar de los efectos de las crisis de la deuda que afectó al país al principio de los 80. En 1983, México firmó un acuerdo con el FMI para obtener créditos bajo la condición de adoptar reformas estructurales que liberalizarán su economía, como la eliminación de subsidios en las empresas estatales y la apertura de los mercados de inversión extranjera. Tratados de Libre Comercio, el TLSAN y el TEMEC. A raíz de la globalización, uno de los momentos más significativos en la historia económica reciente de México fue la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en 1994. Este acuerdo incluyó a México, Estados Unidos y Canadá, y estableció una zona de libre comercio que buscaba reducir los aranceles y facilitar el flujo de bienes, servicios y capitales entre los tres países.
Con ello, México se integraba aún más al comercio internacional, especialmente con Estados Unidos, su principal socio comercial. La entrada de México al TLCAM implicó una serie de cambios profundos en su economía, como la eliminación de aranceles, la inversión extranjera y la creación de empleos. El TLCAM aumentó el comercio bilateral. El comercio entre México, Estados Unidos y Canadá creció de manera significativa. En 1993, el comercio entre México y Estados Unidos era el aproximado de $80,000 millones y para 2019 alcanzó los $612,000 millones. Inversión extranjera. México pasó de recibir $12.6 mil millones en inversión extranjera directa en 1993 a $32,000 millones en 2019. Con la firma del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, en 2020 el TLCAM fue reemplazado por un acuerdo actualizado que introduce nuevas reglas sobre el comercio electrónico, derechos laborales, medio ambiente y la propiedad intelectual. Este nuevo tratado mantiene muchas de las disposiciones del TLCAM, pero con nuevas cláusulas que reflejan los cambios en el comercio global. La globalización ha transformado radicalmente la economía mundial y ha permitido que países como México integrar su mercado como comercio global, generando beneficios económicos pero también enfrentando desafíos a través de tratados como el TLCAM y el TEMEC. México ha logrado acceder a mercados más amplios, atraer inversión extranjera y aumentar competitividad en sectores clave. Sin embargo, este proceso ha requerido de formas estructurales y la adaptación a una dinámica global, que en ocasiones han generado tensiones internas, como la desigualdad entre sectores económicos y el impacto entre las economías locales. La globalización también ha puesto de relieve la importancia de gestionar los beneficios del libre comercio de manera estratégica, promoviendo un desarrollo económico sostenible, equitativo y respetuoso con las diferencias sociales y políticas. Los organismos internacionales desempeñan un papel clave en este proceso, pero el reto de México y otros países radica en gestionar las presiones externas y lograr un crecimiento exclusivo y beneficioso para toda su población.